Bien, y para la entrevista de portada tenemos a un gran amigo, un experto además en temas de prevención de conflictos. Él es Fernando Castillo, exdirector de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, nada menos que por 7 años. Tengo el gusto de conocerlo hace más de 10 años y he visto de cerca el trabajo que ha realizado. Y por fin tenemos el gusto de tenerlo esta noche en el programa. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Oscar. Un saludo para todo el público que sigue cada fin de semana este importante programa que conduces. Muchas gracias. Bien, la industria minera representa el 60% de nuestras exportaciones y es sin duda el mayor aportante del PBI. ¿Qué porcentaje del presupuesto general de República del próximo año, Fernando, le ha destinado el gobierno al sector energía y minas? Es curiosa la pregunta con la que arrancamos esta conversación. Normalmente cuando uno tiene la intención, la voluntad política de promover, de sacar adelante algún segmento particular de la gestión pública, le asigna los recursos necesarios para crecer. Sin embargo, en el caso de la parte minera, que es a lo que hemos tocado en lo que su significado, el presupuesto para el año próximo es 0.1% del volumen total. ¿Cómo puedes repetirlo? 0.1%. No, estás tomando el pelo, pues, por el año favor. pasado ¿Cómo? tuvo un presupuesto que casi bordea los 300 millones y este año se ha asignado 258 millones. ¿Menos que el año pasado? Menos que el año pasado, con más problemas, con más dificultades. Con el cambio climático, con la matriz energética que viene a... Con más problemas, con momentos de cambio de comunidades. Y si tú ves un presupuesto de 240 mil millones de soles, asignar 258 millones es un proceso insignificante para lo que significa tratar de promover en procesos sociales, evaluaciones, sacar adelante procesos de consulta previa. Fíjate, solo en consulta previa, Oscar, hay más de 70 proyectos, son 70 inversiones congeladas. No existen recursos para tener procesos de categorización, de identificación de pueblos indígenas. Si tú vas a sectores como la Dirección General de Minería, no cuenta con la cantidad y calidad de profesionales como para poder desarrollar un trabajo y puedan los proyectos ser mucho más expeditivos. Fernando, en realidad no solamente es una primicia lo que nos estás dando, sino casi una denuncia. O sea, no puede ser... Señores del gobierno, no puede ser que en un sector que en este programa hace 2 años estamos tratando de explicar de la manera más gráfica posible, que tiene que ver con el desarrollo del país y sostiene en buena parte la economía nacional, se le haya reducido el presupuesto de la República. Esto es realmente preocupante. Pero por supuesto, si estamos escuchando a diversos líderes del gobierno nacional planteando agenda de desarrollo de proyectos o sacar adelante inversión congelada, no la vas a poder hacer porque sencillamente no tienes los recursos para poderla implementar. Y no es solo el sector minería. Fíjate, nosotros siempre le llamábamos los sectores que producen y los sectores que gastan. El MEF es un cajero que administra, pero hay aquellos que lo generan. Y es minería, es agroexportación, es pesca, servicios, turismo, comercio. En conjunto todos ellos, la sumatoria de todo el presupuesto de los que generan el ingreso de este país es 3.8%. Increíble. O sea, no llega ni siquiera a devolverle el ínfimo de lo que produce. Increíble. ¿Y cómo se va a seguir haciendo que crezca el turismo? Y yo recuerdo que una de las quejas que yo tenía cuando tú eras director de la Oficina de Gestión Social, director general, decía, ¿por qué no aumentan el presupuesto de esta oficina? Porque veía, claro, de cerca que faltaban manos, ¿no es cierto? Una sola consulta previa en la sala costó 1 millón de soles. Y este fue el 10% del presupuesto del año. Pero estamos a tiempo. O sea, esto yo comparto contigo que es delicadísimo. El presupuesto de la República está en plena etapa de discusión y debe estar terminada esta discusión en el Pleno en el mes de noviembre. En esta etapa, esa es la propuesta de presupuesto público. Deberíamos hacer un esfuerzo, Estupendo. todos aquellos que tenemos la intención de que este sector siga siendo la fuente que genere los ingresos para que los demás ejecuten. O sea, si uno ve que los que generan los recursos del país es 4% del presupuesto, 96% solo lo consume. Exactamente. Entonces, deberíamos tener una cifra al contrario, Más invertir coherente, en nosotros mismos y mucho más coherentes. Claro, muy interesante. Ahora, como dije al principio cuando te presenté, Fernando, tú has sido director general de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas por 7 años. En tu visión, ¿qué le falta hoy al Estado? Más allá del tema presupuestal, que creo es una denuncia estupenda, pero ¿qué le falta al Estado para manejar mejor la conflictividad social ligada al sector minero y petrolero específicamente?
Bueno, lo primero, querer hacerlo. Lo que manda en una gestión de Estado es tener la voluntad política para hacerlo. Y la voluntad política implica tener algunos elementos, ya entrando a lo que es aplicación. ¿Qué cosa es lo que tendríamos que tener? Primero, equipos en campo. Hoy no los hay. Tú vas, el sitio que tiene mayor cantidad de incidentes, de conflictividad, sigue siendo el corredor minero del sur y la zona del oleoducto norperuano. En el oleoducto norperuano no tienes un gestor del Estado haciendo prevención de conflictos. Y en el corredor minero, en la provincia de Cotabambas, en Chalhuahuacho específicamente, tienes un gestor de energía y minas y uno de la presidencia del Consejo de Ministros. Yo tenía 8, Óscar, que recorrían los 400 kilómetros permanentemente. Y que nos parecía poco. Y que nos parecía poco. ¿Por qué? Porque cuando muchas personas dicen, oye, hay mucho bloqueo, bloqueos ha habido toda la vida. El tema es cómo se atiende en el momento en que se produce, porque hay una secuela de escalamiento de un conflicto. Claro. El problema no es que se genere el conflicto, es un tema inherente a la relación del ser humano. El tema es cómo lo abordas. Pero si vas a llegar, recuerdo que el año pasado el conflicto Sauder, se aparecieron a los 6 días, hasta ahí tenías pues media docena de ONGs, todas las comunidades vecinas, medios, ya no puedes manejarlo porque se te salió de control. Entonces, un primer elemento clave es tener equipo en campo. Hoy, los equipos del sector público en general están en la capital, están haciendo análisis ex post, viendo la participación de la tercera edad en el inicio del bloqueo, la participación de X, Y, Z, pero eso no te ayuda a resolver nada, porque los procesos sociales mutan y lo que fue ayer hoy no lo es. Por ejemplo, los últimos 2 años no hemos tenido conflictos por motivaciones medioambientales. Así es. Todos han sido por un tema de cuál es el peaje que vas a pagar. Exacto, exacto. Show me the money. Exacto. Entonces, si uno empieza a mirar todos los análisis de cómo fue la conflictividad hace 5 años, hoy no sirve. Porque ha ido mutando. Exacto. Y en 3 años seguirá Las motivaciones mutando. son distintas y por lo tanto Porque los son enfoques de solución deben variar. Ad hoc, es un terno. Exacto. ¿Y por qué? Porque son procesos sociales. Pero tú y yo no usamos el mismo terno que usábamos a los 30 años, ¿no? Claro, ya hay estamos algunos con kilos. puntitos Eso en la también correa. pasa en el mundo de la investigación. Ahora, has hablado muy bien del tema de la tarea del Estado. ¿Y qué tarea le toca a los privados? Porque, ojo, tú y yo hemos escuchado durante años, seguimos escuchando. Bueno, yo pago impuestos y es verdad. Yo pago los más altos impuestos. Falta un punto en el Estado. Termina, Fíjate, termina. Los procesos de diálogo, el gobierno en los últimos 10 años ha firmado compromisos que bordean casi los 10.000 millones de soles. Y entonces, si tú tienes una población en Jorjohuayco, en Espinar, en este momento, que tiene un proceso de diálogo que tiene 10 años, con 1.500 millones de soles de compromiso, y se han cumplido apenas 30, obviamente la percepción de la población no es solo la empresa, es el Estado ha firmado conmigo, tampoco me cumple. En conjunto, tienes varias cosas que, terminando de cerrar la pregunta del Estado, tendría que desarrollar el Estado para, uno, recuperar esa credibilidad y ser una fiel de balanza mucho más aceptado por la población. Hoy la población, si antes no nos aceptaba, hoy menos. Es mucho más complejo tener ese lado, ¿no? No, y además has dicho una frase que es clave en estos casos, la credibilidad. La credibilidad. Que realmente sientan que eres un mediador, que no estás ni con uno ni con otro, sino que puedes ayudar. Te decía, y te agradezco que hayas terminado la pregunta, de eso se trata en el programa, el tema de los privados, ¿no? Claro, están solos, ciertamente, muchas veces abandonados, pero bueno, así es la cosa. ¿Qué están haciendo las cosas bien? ¿Qué deberían hacer mejor? Ha mejorado bastante. Por ejemplo, yo puedo dar fe que muchas compañías, por ejemplo, han hecho un inventario serio de lo que significa sus compromisos pendientes y han tomado la decisión, conozcamos primero cómo estamos, para poder tener una respuesta directa con nuestras diagnóstico me comunidades. parece fundamental. Esa es una primera parte que la gran mayoría lo ha venido haciendo, por lo menos las grandes. No te olvides que aquí en el Perú, pues 15, 20 compañías son 85, 90% de la producción. Las otras 240 unidades mineras son mucho menos, pero por lo menos las grandes han hecho un trabajo muy fuerte. Sé de varios especialistas que han trabajado en eso. Lo otro es que iniciar un proceso de sinceramiento. Esto se va a poder cumplir, esto no. Entonces canjeémoslo por algo mucho más actual. Y las comunidades han empezado a sentarse en ese lado. Al contrario, uno de los problemas que está resultando ahora es que ante el cambio de la directiva de una comunidad, más bien la nueva directiva exige compromisos nuevos que ya no son los que se firmó en el pasado. Entonces, hoy creo que las empresas
han aprendido mucho de algunos errores propios de unas anteriores, las nuevas están evitando no cometerlo. Existen proyectos que en este momento están limpiecitos. Por ejemplo, Minajusta está perfectamente bien llevado en Marcona. Y otros que están entrando porque justamente las lecciones aprendidas de cómo no hacer lo que se hizo en el pasado, creo que están ayudando mucho en este manejo ya de las empresas, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Coincides con quienes piensan que la conflictividad social minera y petrolera va a aumentar como resultado de la agudización del cambio climático que ya empezó con El Niño? ¿Crees que las empresas y el Estado se están preparando para ese escenario o lo están subestimando? Somos un país que lamentablemente pocas veces planifica. Pocas veces planifica. Estamos frente a una era que se sabe que va a venir una explosión de demanda de cobre y no existe un plan nacional para poder hacerlo, por ejemplo, ¿no? Pero entrando en este tema en sí, lo que es cambio climático, hoy el Titicaca ha bajado su volumen de agua. Y es producto justamente de que el Amazonas ha bajado 4 metros. Ha bajado también 4 metros, ¿no? Entonces ya hay algunos elementos que nos muestran que no van a ser años simples. Al margen de que existan discusiones que si eso no es cambio climático motivado por OAB, son hechos reales que están ocurriendo y que están generando no solamente ruido, sino preocupación, y las poblaciones en el campo tienden a buscar un culpable, tienden a encontrar la razón. Y bueno, ellos no van a preguntarle a Abraham Levy qué dice el Senami, ¿no? Ellos van a decir, esta empresa que está al costado es la culpable. Porque como yo siempre digo, las empresas mineras, petroleras, además por donde están, normalmente no están pues en Miraflores, no están junto al Arcomar, son lo más parecido al Estado para estas personas. Y si son los que terminan resolviendo el problema de la ausencia del médico, pagando el profesor que no llega, resolviendo el problema de las computadoras, poniendo el internet para la comunidad, la población ya no quiere que vaya el Estado porque el Estado se demora pues un año en resolver algo que la empresa lo hace de repente en un mes, ¿no? Exacto. Entonces sí es importantísimo que haya una preparación, un alineamiento. Hoy, por ejemplo, se está discutiendo muchísimo del rol de las compañías en el proceso de descarbonización global. El proceso de hidrógeno verde está avanzando mucho a interno de varias compañías, por lo menos las que son ACM lo están tocando. Sí, claro. Hoy, por ejemplo, en el Perumín que tenemos dentro de una semana, hay una agenda bien fuerte en relación a todo lo que significa procesos de descarbonización y cómo tomamos un rol más activo en el proceso de mitigar en parte lo que significa cambio climático y qué cosa lo que podríamos hacer cada una de nosotros en el sitio donde nos encontramos. Sí, bueno, te cuento, nosotros, Viceversa Consulting, la empresa que yo dirijo hace 23 años, y este programa somos parte de la Asociación Peruana de Hidrógeno y creemos firmemente que por ahí hay que caminar, entre otras cosas. Rolando Luque, experto en prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, dijo aquí en Tierra Adentro hace algunos meses que casi el 70% de los acuerdos de las mesas de diálogo, y tú tienes mucha experiencia en eso también, o llamadas algunas mesas de desarrollo, no se cumplen. O sea, en su mayoría, 3 de cada 4 acuerdos no se cumplen por parte del Estado. ¿Cómo hacer para que esto no siga sucediendo? En una oportunidad estaba como premier Fernando Zavala y le conté pues, que en ese momento había 8.000 millones de soles de compromisos pendientes de los sectores que hace el campeón de la democracia firma un acuerdo pues, y ya liberó el tema y se quedó con eso. No lo creía y no lo creía nadie. Tú hoy le preguntas a cualquiera de los ministros, a la agricultura, le dices cuántos son los compromisos que usted tiene pues, en Chumbivilcas si no tiene la más remota idea, porque no hay un debido manejo de estos compromisos. En el aparato público, si el director de planeamiento, que es el que formula el presupuesto para el año próximo, no lo ha incluido en la agenda, no se van a cumplir. Hoy, por ejemplo, ahí tenemos otra oportunidad. Estamos en pleno debate del presupuesto público y debería insertarse como parte de una revisión total de qué cosa es lo que se ha acordado en vías de comunicación, qué cosa es lo que mayormente pide la gente, carreteras, postas de salud, pavimentación escuelas, pavimentación, exacto, y mayormente en el campo algún tipo de otro apoyos que son en materia de represamientos, pequeñas irrigaciones, abonos, etcétera. Exacto. Entonces, son cosas mínimas en realidad. No piden pues yates, ¿no? No piden edificios que además, de 20 Oscar, pisos. Existen matrices que la presidencia del Consejo de Ministros la tiene identificada y yo creo que una medida, aconsejarle al gobierno que en este momento tiene la oportunidad, porque recursos hay, tiene la oportunidad de poder direccionar correctamente. Fíjate, la ejecución presupuestaria en este momento nos dice que probablemente 30.000 millones de soles no se ejecute de nuevo este año, por la tendencia que tiene y cómo está la curva. Entonces, no es un tema de recursos,
es un tema de capacidad para hacerlo. Entonces, sí podríamos insertar en este momento que está formulándose el presupuesto de la República, por lo menos una parte importante de esos compromisos pendientes. Eso ayudaría mucho para que las poblaciones sientan que de verdad tienen un Estado que está cumpliendo con ellos, ¿no? Nosotros tenemos la edad suficiente para decir que hemos vivido los 80. En los 80 había hambre, en los 80 había 53 o 57% de pobreza. Hoy hay 21 que ha subido lamentablemente con el COVID, pero en el primer gobierno de García teníamos menos 7.000 millones de dólares en reservas, igualito que Argentina ahorita, terrible. Hoy tenemos 65.000 millones de dólares a favor, en positivo. O sea, plata hay, pero no la sabemos gastar o no la queremos gastar. Antes de que nos gane el tiempo, una última pregunta ya al experto. Y te agradezco mucho que hayas venido, la verdad creo que ha sido muy útil siempre, y estoy seguro que habrá otras oportunidades. En tu amplia experiencia, ¿qué tan importantes son los mapeos de actores sociales que deben realizar las empresas, así como las estrategias de sensibilización y comunicación, sobre todo en el sector minero? ¿Son muy importantes, medianamente importantes o poco importantes? Son determinantes. Este año me ha tocado corregir varios mapeos de actores que se ha hecho en algunas empresas. Nunca vamos a tocar nombres. Sí, claro, claro. Pero no es lo mismo hacer un listado de autoridades que un mapeo de actores. Tú llegas a una población y tú dices, este es el teniente gobernador, el presidente del Frente de Defensa, el presidente de la comunidad. Nomás, claro. No necesitas hacer una investigación de campo. Están los tupas, los líderes reales. Exacto. Que tú has visto en las persona. comunidades existen aquellos líderes fácticos, Exacto, que son los que se sientan al fondo de la asamblea y son los que deciden. Así es el director del colegio, el expresidente de la comunidad, el profesor más exalcalde, antiguo, el profesor más antiguo, y más querido, ¿no? Una ex enfermera que se quedó a vivir ahí, el ex comisario que dejó de la trabajar presidenta en del la vaso de policía. leche. O sea, son aquellos que no teniendo cargo tienen un liderazgo claro. Así es. Tienen un poder fáctico ahí que hace que la población los escuche, porque ellos son los que le ayudan a resolver todos sus problemas del año y de su cotidianidad. Entonces, cuando uno hace un verdadero estudio de campo, deberían salir esos actores. Si no han salido esos actores, el estudio está mal hecho. Totalmente. Y ahí tienes un gran problema porque todas las decisiones que empieces a tomar van a ser basadas en una semaforización de tu cuadro de actores. Exacto. Si tu mapeo de actores está mal hecho, si tu red de poder no está bien definida, si tu cuadrante que tiene que ver con lo que significa influencia, poder, capacidad convocatoria, no lo has sabido manejar, has hecho un mal trabajo. Y entonces las decisiones no van a ser correctas, ¿no? Claro, es importantísimo medir el nivel de actividad, posición, poder, trascendencia del trabajo. Realmente creo que lo has explicado muy bien, es algo que, digamos, compartimos porque, como tanto en tu caso como en viceversa, nos dedicamos a hacer justamente este tipo de cosas y no se trata de googlear, ¿no? O sea, los representantes a veces menos pensados, los más impensados resultan siendo claves y tú has tenido oportunidad de verlos en vivo en varias soluciones de conflictos. Muchas gracias, Fernando. No, y nos vemos en una semana en Arequipa. Nos vemos en Arequipa. Maneras. Aprovecho para invitar a todas aquellas personas Porque que tú estás integrando el comité organizador soy de parte de la Perumín. comisión por favor, de Perumín. la invitación, el comercial, por favor. No, indudablemente que sí. Agradecerte en primer lugar, igual al canal, y invitar a toda nuestra población en el país interesados en seguir conociendo procesos no solamente de minería, sino la conexión con lo que significa el desarrollo y seguir batallando cada uno desde su campo en seguir reduciendo las cifras de pobreza. Los esperamos a todos en Arequipa del 25 al 29 de septiembre. Estoy seguro que será un éxito. Muchas gracias. Fue Fernando Castillo, exdirector general de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, dándonos luces sobre la real situación. Este programa es así, ¿no es cierto? No es un programa político, pero siendo un programa económico-empresarial, pues toca también la política, porque la política tiene que ver con el quehacer de todos nosotros.